de momento, jóvenes, para la próxima clase presencial, que será el próximo viernes, el horario va a ser de 6 a 8. Entonces, para que lo anoten, igual queda grabado en esta grabación. Y ahorita lo que tengo son a Stacy Áviles, a Catalina Torres, a Luis Carlos Ugalde, a Jan Hansel Martínez, a Miguel Ángelo, Gabriel Herrera y Eri Jesús Rojas. ¿No hay nadie más? Elmer Guevara, profe. Ok. ¿Tú me escribiste por mensaje? ¿Perdón? ¿Tú me escribiste por mensaje? Que no lo noté. No, profe, no lo he escrito. Ok. Elmer José Guevara. Ya lo voy a Ok. escribir, profe. No, ya aquí te anoté. Ok, entonces ya con eso estamos los 8 para esta primera sesión, que sería entonces, repito, el próximo viernes de 6 a 8. Ahí recordar estar unos 10 minutos antes para el protocolo de desinfección y demás, y ya poder ingresar o estar también ya trabajando a partir de las 6, porque el tiempo es limitado, son solo 2 horas. Profe, una consulta, y para el, digamos, de este viernes en 8 y de este viernes en 15 van otros 8, van los mismos 8. Los mismos, a menos de que haya gente interesada, entonces ya habría que empezar a hacer algún tipo de rotación. Profe, disculpe, yo podría del otro viernes por la práctica. Este viernes no podría. No sé si haría excepción esa parte o cómo haríamos. Ok, entonces te elimino para este viernes. Sí, Este profe. viernes. Es que estoy un poco tarde, entonces no he escuchado lo que estaban hablando. Ok, Profe, no sé entonces si me puede incluir a mí para este viernes. ok, David Brenes. Sí, señor. Profesor, siempre sería en Punta Arenas, no han pasado los laboratorios para doble. Correcto, todos serían Punta Arenas. Ok, entonces, dada ese cambio, igual ya quedamos los 8. Ese día este viernes, el próximo viernes no habría, en este caso, digamos, de este viernes en 15, o hoy en 15, para ser más claro, sería el parcial, que sería la semana número 7. Entonces, ahí sí no habría clase presencial. Este sería el examen. Para la próxima semana, lo que va a haber es, no va a existir una conexión como esta, sino que voy a dejar un video, una grabación, para que ustedes ahí conozcan lo que falta de este tema, de esta unidad, que sería la unidad número 3. Entonces, vamos a iniciar con esta unidad el día de hoy. Okay, en la unidad 3 vamos a ver lo que es la red de comunicación industrial Ethernet. Específicamente, hoy vamos a ver el tema 3, y aquí les dejé algunos videos, en este caso que es Ethernet IP. Está en inglés, pero ustedes pueden habilitar los subtítulos si fuera necesario. Y redes es el tema que se va a ver la próxima semana, así como también unos comandos útiles que siempre es bueno tenerlos ahí a la mano. También un video adicional de cómo se hace o cómo se diseña un panel de control inteligente aplicando Ethernet industrial. Y también aquí otro video que es corto sobre lo que es la capa OSI y el protocolo TCP/IP, para ampliar un poco más los conceptos que vamos a ver el día de hoy. Este tema de Industrial Ethernet es al final ese Ethernet, pero un poco más robusto. Entonces, al final todos los conceptos que hay en Internet sobre Ethernet igual aplican a este caso. Ahorita vamos a ver con el tema 3, que aquí ya lo tengo abierto, que este tema no es algo diferente, por lo menos a lo que es a nivel de protocolo, a lo que es el que usamos nosotros día a día en nuestras casas, en nuestras oficinas, en todo lugar. Entonces, vamos a empezar con los conceptos de Ethernet como tal, y después vamos abordando, o entre tanto vamos abordando lo que es el Ethernet industrial. ¿Ok? Entonces,
Ethernet fue diseñada para entornos de oficinas, así fue diseñada inicialmente. Y hoy en día es el estándar prácticamente global en oficinas, en la parte administrativas. Siempre vamos a encontrar lo que es el protocolo Ethernet y el protocolo TCP/IP. Entonces, ¿cómo pasó esto a la parte industrial? Pues resulta que a nivel de oficinas o a nivel administrativo fue muy bueno. Y cuando algo es muy bueno, muchas veces tratamos de trasladarlo a otras aplicaciones. Entonces fue así como Ethernet ha ganado gran aceptación en las redes industriales. Pero no puede ser igual que la que se utiliza para oficinas, por lo menos a nivel de capa física. Entonces, ya después Ethernet ha sido incluido en los niveles 1 y 2, esta se refiere a la capa OSI, que es el video que está adicional ahí para que ustedes lo vean después de esta conexión, y habla sobre, en este caso, estos protocolos que se han ido, o bien ya están creados y se han ido estandarizando. Está Modbus TCP. Recuerden que yo les mencionaba a ustedes de Modbus RTU, que en este caso es el que usa el 485, el estándar 485. Y está el Modbus TCP, que es el que usa el estándar Ethernet, en este caso específicamente el TCP/IP. Al final están muy relacionados uno con otro, aunque son cosas diferentes. Al final lo que es Ethernet con TCP/IP, que es un protocolo que ya se utiliza ampliamente, están muy relacionados, aunque son cosas diferentes. Entonces, al final Modbus está principalmente, fue creado por Schneider. Después tengo Ethernet IP, así pegado, /IP, que este es por Broadwell, también conocidos como los PLC Allen Bradley. Broadwell es como la marca de la empresa y Allen Bradley es como la parte enfocada a lo que es la marca de automatización. Y después tenemos Profinet, que al final sabemos viene de Profibus, que ya lo estudiamos en las clases anteriores, pero utilizando el estándar Ethernet. Entonces no utiliza el cable morado, sino que utilizamos un cable UTP, un cable Ethernet. Pero normalmente se usa un cable verde, igual, para uso industrial. También tenemos Foundation Fieldbus, que se utiliza en otras aplicaciones, pero igual utilizando Ethernet. La evolución del Ethernet industrial. ¿Cómo fue que fue evolucionando? Al principio se empezaban a utilizar este tipo de conectores, como este DB18 me parece, y este tipo coaxial, o parecido a un coaxial. Se utilizaban para los primeros sistemas Ethernet de Siemens, que llamaba SIMATICnet, SINET-HI. Se utilizaba el estándar 10 base 5. Esto va relacionado con el ancho de banda. Entonces tenemos conectores tipo D, que son estos, y tipo screw, en N, que son estos de acá. También tenemos lo que eran los cables coaxiales para evitar lo que eran interferencias. Y entonces es muy parecido a este conector, vean que es muy parecido como un conector de cable coaxial. Pero todavía existen, en este caso, los conectores RJ45. Cuando ustedes hablen de conectores RJ45, es este conector que todos tenemos en nuestras computadoras, o por lo menos la mayoría, en nuestras laptops, y que muchas veces se nos quiebra este plastiquito y al final se está saliendo y al final lo que hago, se pierde la conexión. En sí, este cable es para oficina. Y lo vemos porque no es un cable muy robusto, esto es plástico, esto de acá es un cable no tan delgado, no tan grueso, no tan robusto, que si lo forzamos lo podemos romper. Este es un cable de oficinas, o de para acá, o de uso comercial, o de uso en las casas. En la parte industrial, este cable no funciona. ¿Por qué? Porque este cable no está diseñado y es vulnerable a temperaturas altas, es vulnerable al contacto con petróleo, a la suciedad, a la radiación, a la interferencia electromagnética, a golpes, vibraciones y a carga mecánica, lo que es una fuerza excesiva, lo va a romper. Y el cable es muy quebradizo. Entonces, esto de acá nunca tenemos que usarlo a nivel industrial. ¿Por qué? Por todas estas razones. Si utilizamos este cable, hay altas posibilidades de que vaya a fallar la comunicación y al final vaya a haber un daño grave en el proceso, porque los equipos se quedan sin comunicación. Y ustedes saben que a nivel industrial, lo primero que debemos evitar es que hayan fallas. Van a pasar, pero la idea es que sean lo menos posibles. O en este caso, tener una alta disponibilidad de nuestros equipos. Entonces, esto de acá,
como tal no lo debemos usar. Aquí vuelvo a recalco, no debemos trabajar con estos equipos en industria. A nivel de laboratorios, a nivel de nuestras casas, no hay problema. Podemos usarlos porque al final, si falla, no pasa nada. ¿Ok? Hoy en día se siguen usando estos conectores DB, tal vez no tanto, pero pues pueden ver. Y muchas veces uno piensa que esto no es Ethernet, porque normalmente al ver estos conectores uno piensa que esto es algo serial. Aunque Ethernet es un protocolo serial, me refiero más que todo al estándar RC232 o RC485. Sin embargo, en Ethernet también se usan estos conectores. Y también el M12 de 8 polos. Porque recordemos que el cable UTP tiene 8 hilos. Son 4 pares trenzados. En el caso del M12 tengo 8 polos y por lo tanto me puedo tener ahí la conexión para todos los cables como tal. Se utiliza mucho en aplicaciones de Fieldbus y en automatización, principalmente pero como le repito, no necesariamente vamos a encontrarlos tanto aquí en nuestro país. Los M12 o cables trenzados son apantallados, en este caso ofrecen inmunidad a humedad, a polvo, a corrosión, a ruido electromagnético, a ruido de radiofrecuencias, a vibración, y golpes, radiación ultravioleta, temperaturas extremas. Entonces vean que aquí ya tenemos todas las causas que antes vimos que no soportaban el cable normal y corriente. Entonces ya para acá sí podemos utilizar a nivel industrial. Algunos vendedores son los que mencionan acá, pero igual podemos encontrar en Schneider, podemos encontrar en Siemens, en marcas también reconocidas como Torque, pueden encontrar este tipo de conectores y cables, especialmente diseñados para la industria. Ok, ya entrando un poco más a lo que es la capa, o siguiendo a la parte de enlace, que es una de las capas de la OSI. Aquí estamos más en la capa física, que son los conectores, el tipo de cable, etcétera. Aquí ya entrando un poco más a lo que es método de acceso, ya entrando un poco más a la parte de enlace, de cómo se comunican estos equipos en la parte de protocolos. Hay un estándar Ethernet basado, basado en el bus 10 base 5, trabaja con un protocolo, un método de acceso que se llama CSMA-CD o /CD. Esto es un método de acceso que trata de evitar la probabilidad de colisión. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un bus serial. Entonces, al final, como es un solo bus, es un solo camino, si hay muchos equipos hablando o tratando de hablar al mismo tiempo, van a haber colisiones de datos. Y cuando hay una colisión de datos, esos datos se pierden. No pueden existir en un solo bus de datos dos mismos datos al mismo tiempo. Tienen que ir en una secuencia. Entonces, este estándar o este método de acceso como tal evita cierta forma o trata de evitar que se pierdan datos por la parte de colisiones. ¿Qué es lo que se hace? Se vuelve a retransmitir la trama, se vuelve a retransmitir los datos. Pero eso eso representa un mayor retardo. Cada vez que hay una colisión, hay que volver a enviar el dato y eso conlleva un retraso. Yo hago la analogía mucho con las vías de transporte en las carreteras, porque al final hay muchas semejanzas con este tema, con lo que son las vías, en este caso con las carreteras y con los vehículos que como tal transitan ahí. Por ejemplo, en una Ethernet de 10 base T, moderadamente cargada de tráfico, con unas 100 estaciones, se tienen tiempos de entrega de tramas, o sea, de datos, entre 10 y 100 milisegundos. Eso quiere decir que si hay 100 estaciones, cuando una estación trata o le envía un dato a otra estación, el tiempo en la que va a llegar va a ser entre 10 y 100 milisegundos en una red Ethernet moderadamente cargada. Eso es como decir que yo estoy mandando paquetes de aquí a San Ramón y si la carretera de aquí a San Ramón está un poco cargada, entonces va a durar de 30 a 1 hora. Si la carretera está bastante libre, puedo que dure 20 minutos, por dar un ejemplo. A eso se refiere con esto. Al tráfico se refiere a la cantidad de datos, cantidad de dispositivos que están comunicando y por lo tanto enviando datos. En una Ethernet industrial, lo que se debe buscar es que el retardo esté entre 5 y 20.
vean que se reduce significativamente dentro de ese rango. Y incluso algunos procesos más delicados que requieren mayor sincronización tienen que estar entre 2 y 5 milisegundos. Prácticamente lo que ocupan es que esa red o tenga pocas estaciones o tenga un mejor ancho de banda, o sea, que tenga más carriles esa carretera. De esa forma es lo que buscamos en la red industrial. Estos tiempos, porque entre un PLC y otro, o entre un HM y otro, yo ocupo que los datos sean casi que inmediatos. No puedo esperarme ese tiempo. Aunque para nosotros es muy poco, para un PLC 100 milisegundos es mucho tiempo. En una Ethernet de oficina, una carga de trabajo de la red puede estar entre un 25 y 30% y se considera aceptable. Pero en la parte industrial lo que se requiere es que el tráfico sea menos de un 10%. Entonces, hay dos opciones. O tenemos mejores carreteras, haciendo la analogía, o tenemos menos vehículos, o en este caso menos datos, menos equipos comunicando. Esa es la forma en que tenemos que lograr este 10%. Y ustedes lo pueden observar cuando ustedes están en sus casas y hay muchos dispositivos conectados, y hay personas viendo Netflix, hay personas descargando un programa, jugando un videojuego, ustedes van a observar que se vuelve muy lerdo el internet, por decirlo de esa forma. Eso lo que representa son muchos retardos, porque hay muchos dispositivos, hay muchos datos tratando de comunicarse y salir por el único punto que tiene de salida. Entonces, al final eso empieza a generar una saturación de la red, aunque sea su red casera, su red personal, que es pequeña, pero cuando empiezan a generarse gran cantidad de datos, genera esa saturación. Eso no puede darse a nivel de la red industrial. Porque al final, en el caso de nuestras casas, que duremos un poco más bajando una película o viendo un programa, no pasa nada, pero en la parte industrial sí, puede generar problemas en un proceso y generar paros. Cada paro en una planta representa un alto costo. Entonces, por eso es que esto tiene que mantenerse con muy poca carga. En la parte de teleindustrial, muchas veces incluso se opera hasta con un tráfico, una carga de tráfico de un 3 a 4%, con una gran cantidad de dispositivos transfiriendo información. ¿Por qué? Porque las redes que usamos hoy en día tienen altos anchos de banda, o sea, tienen muchos carriles. Es comparando con la carretera, una carretera que tiene 8 carriles, o 4, 5, 6, dependiendo de cantidad de datos. Eso nos va a garantizar de que la saturación va a estar siempre por un valor muy, muy bajo. Y a estar por acá, vamos a conseguir fácilmente esos tiempos. ¿Ok? ¿Cómo vamos, jóvenes? ¿Estamos bien? ¿Está claro? Sí, profe, prosiga. Perfecto. Ok, entonces, cuando empezamos a utilizar tecnologías cada vez más rápidas, como fase de Ethernet y gigabit de Ethernet, eso lo que nos permite es una operación más cómoda con una gran cantidad de dispositivos. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Al utilizar estas tecnologías, estamos ampliando los carriles, volviendo a la analogía de la carretera, que tal vez ahorita de aquí de Esparza a San Ramón tenemos solamente 2 carriles y en algunas partes una vía de ascenso ahí. Eso no es algo que mejore mucho, pero si nosotros tuviéramos la capacidad de ampliar esa carretera a 4 carriles, es muy probable que ya tengamos una forma más cómoda y tendremos menos tiempo, menos retardos a la hora de viajar hacia esos lugares. Igual pasa con esto de Fast Ethernet, donde los anchos de banda, igual Gigabit Ethernet, se han superado y por lo tanto ya podemos viajar con mayor facilidad y con menores retardos. Igualmente, el uso de switches en lugar de hubs, que ya prácticamente esto no se usa, hace que se reduzca la probabilidad de colisiones casi que prácticamente a cero, lo que mejora la confiabilidad. Sin embargo, hay retardos en la comunicación debido a la congestión en las colas, lo que se llaman como buffers. En los switches, recordemos que en el PLC, cuando nosotros hemos trabajado con el PLC que está en el laboratorio, tenemos 2 puertos de comunicación de la parte de Profinet. Esos 2 puertos, lo que hay internamente es un switch, no es una conexión directa. Antes lo que existía era algo que se llamaba hubs, que estos dispositivos tenían cierta inteligencia, pero no eran tan buenos a la hora de distribuir el tráfico.
Imagínense que un switch es una especie como de semáforo, si lo vemos igual con la analogía de las carreteras, donde si los datos, en este caso, van a tener que parar un momento, se almacenan en el switch para mientras se deje el paso a cierta línea y después, cuando ya no hay vehículos, habilita el paso para los datos que estaban dentro del buffer. De esa manera no hay colisiones. Pero cuando hay muchísimos datos, el buffer se llena y pueden haber pérdidas. En ese caso ya el switch no puede dar abasto y genera en este caso no colisiones, pero sí pérdidas de datos. Pero no es lo normal o no es lo usual en redes industriales. El uso de switches de capa 3, a eso se refiere igual con la parte de la OSI, que ustedes van a estudiar bastante más adelante, en el video que está en el campus, y la capacidad de establecer VLANs, una mayor confiabilidad de evitar tormentas de broadcast. Ahí ese tema de broadcast o tormentas de broadcast es un concepto donde hay dispositivos que le empiezan a mandar datos a todos los dispositivos que están en la red. Eso es algo normal que se hace en algunos momentos para saber quiénes están conectados a la red. Pero si hay un dispositivo que por alguna equivocación quedó mal configurado y está mandando esos datos a todo el mundo y a cada rato, eso va a generar un problema porque todo el mundo le contesta y al final se genera esa tormenta de broadcast, que es una saturación de la red. Los switches de capa 3 pueden detectar eso y bloquearlo. Por eso se llama que son switches un poco más avanzados, son un poco más caros y permiten hacer este tipo de cosas, además de generar VLANs, que son redes virtuales. Esto de LANs, vamos a verlo en el video de la próxima semana, que si ustedes quieren profundizar un poco más en estos temas, ahí pueden llevar un curso de Cisco, creo que la universidad los daba, son los cursos de CCNA, para lo que es profundizar más en todos estos conceptos, los cuales son importantes de conocer. Siguiendo con los conceptos, por acá tenemos algo que se llama sobrecarga en el tamaño de las tramas. Esto yo lo comparo al hacer la analogía de que la trama es la forma en que se empaquetan los datos, la forma en que yo envío los datos. Si, por ejemplo, yo lo que quiero transmitir son solo 2 bytes, aunque yo solo quiera transmitir eso, al final eso no es lo que va a salir. La trama no solamente lleva los datos, sino que también lleva unas cabeceras, que esas cabeceras son como para poder saber la dirección, los datos que contiene, de dónde viene, y la validación de los datos y otras cuestiones ahí de errores. Entonces, las cabeceras hacen que no solamente se envíen 2 datos, sino que se envíe un montón de datos. Y cuando yo no soy eficiente, porque solamente envío 2 datos, estoy mandando un pequeño porcentaje de información y una gran cantidad de datos que no son información, sino que son parte de estas cabeceras o headers que forman parte de los protocolos. Yo lo que hago la analogía es como que ustedes tengan aquí una sucursal en Esparza y tengan una sucursal en San José, o un equipo en San José, y entonces tengan que mandar datos o tengan que mandar algún tipo de producto hacia San José. Una forma muy ineficiente de hacerlo es mandando un paquete a la vez, porque esta trama, imaginemos que sea como un camión. Entonces, cada vez que yo mando un paquete o 2 paquetes o 2 bytes, estoy mandando un camión entero para mandar solamente 2 paquetes. Y si empiezo a mandar de esos 2 paquetes cada milisegundos o cada segundo, empiezo a saturar toda la red, empiezo a saturar todo el camino con ese montón de camiones, lo cual no es lo más eficiente. ¿Qué sería lo más eficiente? Cargar ese camión completo de datos y ahora sí lo envío. Esa sería la forma más eficiente, así no saturo la red con un montón de datos que al final la mayor parte de ellos son puras cabeceras y no contienen información relevante para el proceso. Eso va a reducir la eficiencia. Entonces, ¿qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que se busca? Se busca que enviar la gran mayor cantidad de datos en esas tramas. Ahora bien, si yo estoy trabajando en una red muy pequeña o estoy trabajando en una red que tengo fase Ethernet o gigabit Ethernet, entonces al final eso no me va a importar tanto porque tengo una super carretera de 8 o 10 carriles
y al final, aunque yo mande 1000 camiones, no va a saturar la red. Esto hay que tener mucho cuidado cuando la red no es muy buena, o cuando hay demasiados equipos y tengo problemas de latencia. Entonces tengo que ver la forma de optimizar esa red, si no es que pueda hacer algo como mejorar la tecnología. Entonces, por eso lo menciono. ¿Está claro eso, jóvenes? Profe, entonces mantuvieron los cables, por decirlo así, y lo que cambiaron fueron los puntos de acceso de salida de datos, por decir los hubs, bueno, eso que usted explicó ahorita, que a No te, mejor tecnología, esos son los que manejan entrada y salida de datos, la comunicación, porque obviamente el cable, digamos que puede ser el mismo. no te entendí muy bien. Ok, vamos a ver. La forma de ampliar las carreteras, ¿cómo lo hicieron? El cable no le cambiaron el tamaño, sino que cambiaron la tecnología para mejorar el manejo de los datos, así es. Sí, correcto. En ese caso es la electrónica. O sea, Mm, no es tanto el cable ni el conector. Obviamente eso tiene una influencia también. Si el cable no es de buena calidad o en este caso hay ciertas pérdidas, eso deteriora la comunicación, pero ahí lo que se enfoca es en mejorar los que son los conectores, la electrónica como tal. Listo, perfecto. Ok, me gusta. Ok, entonces, algo importante que siempre hay que considerar son los problemas de interferencias e inmunidad al ruido. Lo que buscamos es que nuestros sistemas de comunicación tengan inmunidad. ¿Qué significa inmunidad? Que no les va a afectar el ruido. O por lo menos en cierta forma, pues, si no es el ruido muy grande, no nos va a hacer ninguna afectación. Entonces, si usamos un cable UTP, debe tenerse mucho cuidado de no pasarlo por zonas de alta interferencia, ya sea tanto ruido electromagnético como radiofrecuencia. Porque si no están, en este caso, estos cables que no tienen cierto shield, tienen cierta protección contra el ruido, si hay cables de mucha potencia, siempre pueden afectar las señales. Lo mejor es que si tenemos que pasar un cable de red, un cable de Ethernet, por una canasta donde hay cable de potencia, lo mejor es utilizar fibra óptica que es inmune a esas señales, o esos, en este caso, al ruido electromagnético y a la radiofrecuencia. ¿Sí? ¿Alguien va a hablar? Profe, compañero Denis dice que se lo puede aceptar. Ok. Entonces, por acá es importante esa cuestión. Aquí vean que aparece otra vez el conector RJ45 que vimos antes. Pero hay una gran diferencia. Si ustedes ven el conector, es muy diferente. Vean que aquí tiene parte metálica, esto es un plástico grueso, aquí tiene un seguro. Entonces vean que este ya es un conector mucho más robusto, ya es de uso industrial. No es como el otro que era todo plástico y que con solo verlo se le quiebra el segurillo y es muy común que se empiece a soltar con cualquier movimiento. Ok. Ya en la parte de aplicación, algunas cuestiones importantes. Las redes de oficina tienen que estar separadas de las redes industriales. ¿A qué se refiere con eso? Que no haya forma en que entre ellas se comuniquen de forma normal. ¿Por qué es importante eso? Porque recordemos que las redes de oficina normalmente hay un montón de equipos, hay gente descargando programas, hay gente descargando archivos y nosotros ocupamos que nuestra red industrial esté lo más libre posible. Entonces, nunca hay que mezclarlas. Hay ocasiones que se hace una conexión, pero esa es una conexión segura y es una conexión de un único punto con firewalls, con un montón de seguridad, pero esos ya son casos diferentes, llamémoslo excepciones, pero lo normal es que nunca estén conectadas. También otra cuestión es la seguridad. Si yo tengo mi red industrial conectada con la red de las oficinas, recordemos que ahí pueden haber correos maliciosos, pueden haber virus, en este caso en llaves mallas, memorias, USB, y si mi red está conectada a esa red administrativa, ese es muy vulnerable a estos tipos de virus.
Aunque, por supuesto, los virus que afectan a Windows no necesariamente o no van a afectar a un PLC, pero sí existen virus enfocados o realizados para afectar PLCs. Entonces, para mayor seguridad y mayor confiabilidad, siempre mantener separadas estas redes. También importante, las redes industriales, no hacer una gran red, sino que subdividirlas mediante switches y puentes para evitar problemas de retardo y tormentas de broadcast que antes mencionábamos. Recordemos que los switches permiten evitar esas tormentas si algún dispositivo quedó mal configurado y empieza a mandarle datos a todo el mundo, y eso genera una mayor saturación. Entonces, siempre tener separada la red industrial de la red administrativa, y en la red industrial tener subdivisiones con switches industriales. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de estos. Cuando por alguna razón yo tengo una red industrial y esta está con problemas de latencia, eso quiere decir que los datos duran mucho en llegar, que yo veo que en la HMI yo presiono que arranque la bomba y la bomba dura 10 segundos en arrancar, que yo empiezo a notar ciertos problemas de este tipo, tengo que empezar a ver cómo optimizo mi red. Si es que no hay un problema, ¿verdad? Obviamente, si hay algún problema, porque antes mi red no trabajaba así, entonces tengo que buscar qué fue lo que pasó y por lo cual mi red está trabajando tan lerda o con esa latencia. Si es lo normal y nunca ha sido mejor, entonces tengo que empezar a enfocarme en optimizar. ¿Cuál es una forma de optimizar? Ver en qué momento los datos se están enviando. Una forma de enviar información es que la envíe de forma periódica, o sea, que cada segundo el PLC le mande el estado de una variable a otro PLC o a la HMI, y cada segundo lo está haciendo. Esa es una forma en que no es óptima, porque al final puede que la variable casi que nunca cambie. Entonces estoy mandando un montón de veces el mismo dato y no estoy aprovechando realmente, o estoy desperdiciando el ancho de banda, o estoy desperdiciando en este caso la carretera, por así decirlo, siguiendo con la analogía. ¿Cómo podríamos mejorar eso? Podemos hacer que el PLC únicamente mande el dato cuando el dígito o cuando la entrada cambie. En el caso de señales digitales, que cambien de on a off o de off a on. Solamente cuando él hace el cambio, que envíe los datos. Es más garantizar que si una variable cambia muy poco, por ejemplo, 2 veces al día, únicamente 2 veces se va a mandar la información. En cambio, si yo lo mando periódico, de forma periódica, cada 1 segundo, cada 100 milisegundos, por dar un ejemplo, entonces constantemente se va a mandar ese dato, y constantemente yo estaría, siguiendo con la analogía de la carretera, mandando un camión a San José para que fuera mandando el mismo dato una y otra vez. En el caso de las señales analógicas, lo que se hace es que se pone un rango. Por ejemplo, una señal de 4 a 20 miliamperios, que únicamente va a mandar el dato cuando la señal aumenta más de 1 miliamperio. Entonces, de esa forma yo me garantizo que cuando solamente dan esos cambios, si la señal está variando un poquito, no va a mandar el dato, únicamente cuando pasa a un valor mayor a 1 miliamperio. De esa forma optimizo muchísimo el tráfico de datos. Igual, esto pasa cuando yo tengo una red muy saturada. Si yo no tengo problemas con mi red y trabaja perfectamente y va a trabajar muy rápido, no hace falta hacer esto. Entonces, tenerlo presente. Únicamente cuando empiezo a tener problemas de retardos. Desde el momento que la instalo, tengo retardos muy altos y quiero reducirlos. Entonces, tengo que optimizar, tengo que reducir el tráfico. Como antes adelantamos, esto es un switch industrial. Este es el switch llamado el Scalance, es de la marca Siemens. En este caso, vean que aquí tengo los puertos para el RJ45. Algunos de estos switches ya vienen con puertos para fibra óptica, o diferente también para lo que es el M12 que vimos antes. Hay varias opciones. Los tipos de switches son de capa 2 o capa 3. Ya vimos que el capa 3 es el que es un poco más avanzado, que permite evitar los mensajes de broadcast y generar esas tormentas de broadcast. Y en el caso del switch, lo que nos permite el switch es un controlador de tráfico. Es ese semáforo, pero un semáforo inteligente, no como los semáforos que vemos en nuestros casos, en nuestras carreteras, que ponen la luz en roja, aunque no haya ningún vehículo pasando por el otro lado. El switch es un elemento, un controlador de tráfico inteligente.
Entonces, él permite, tras de que evita que haya colisiones de datos, nos permite optimizar mucho la red. Vean lo que físicamente es mucho más diferente a un switch comercial que tal vez algunos de ustedes tienen en sus hogares. Es un elemento que tiene para conexión real DIN, entonces se conecta en paneles de control y es muy práctico porque al final se le mete normalmente 24 voltios. Aquí viene la conexión, o aquí más bien, y algunas veces también tiene una salida de relé para indicar si hay alguna falla en él o alguna cuestión de ese tipo. También son administrables, eso quiere decir que yo puedo conectarme a ellos y ver cómo están trabajando. Profe, ¿Sí? una consulta con respecto al conector y el cable que mencionabas, el UTP, la configuración del, digamos, del cable al conector es igual que el de red doméstica, digamos, cuando se configuran A o en B. Es correcto, es igual. Ok, gracias. Vamos. En los switches hay un protocolo que se llama Spanning Tree, que es para eliminar bucles. Es para evitar que un mensaje pase varias veces por un mismo punto de red, evitando ciertas congestiones. ¿Qué es esto? Si ustedes han ido a San José, tal vez no reciente, pero hace unos años, creo que todavía hay, pero antes era más común ver rotondas. Entonces, en estas rotondas, si por alguna razón una persona se empezaba a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, lo que hacía era robar un espacio. Es algo parecido a esto. Un dato, una trama que empieza a dar vueltas en la red, y vueltas y vueltas y vueltas, al final lo que está haciendo es robando espacio. Hay unos switches que son capaces de detectar eso y lo sacan el dato y por lo tanto evita congestiones. Porque si hay un dispositivo que empieza a mandar datos y nadie los recibe y empieza a dar vueltas y vueltas, entonces eso va a empezar a saturar la red. Ese protocolo puede tomar entre 2 y 5 segundos, vean que no es tan rápido, para detectar ese posible dato que está dando vueltas y eliminarlo. Eso puede causar que se desconecte en un momento dado ciertos equipos y puede producir algún problema. Normalmente no, porque son tiempos cortos y los dispositivos tienen unos ciertos tiempos que ahí de espera, que si se sobrepasan, normalmente son varios segundos, entonces ahí sí dan falla, pero si son tiempos cortos, normalmente no fallan. Entonces, esto también es una opción del switch que permite eliminar esos mensajes que están encerrados, están en un ciclo infinito. Y aquí se ve un poco sobre eso. Aquí hay varios anillos. Y estos son los elementos que tienen la opción de que en el caso de que ellos vean que hay un dato que está enciclado, rompe momentáneamente esa conexión y evita que éste siga dando ese mensaje redundante dando vueltas. ¿Ok? Hay algunos casos donde hay una redundancia, entonces cuando él rompe, hay otro anillo que mantiene la comunicación. Eso existe, ahorita vamos a hablar un poco de eso, redundancia, que no en todos los casos, y es importante. Ok, ya entrando a lo que es TCP/IP y las redes industriales, vamos a ver algunos conceptos de ellos, como que su arquitectura es abierta, es un estándar abierto, es una combinación con Ethernet, por eso yo les mencionaba a ustedes que Ethernet y TCP/IP son cosas diferentes, están relacionadas, normalmente se trabajan en conjunto, y es un estándar utilizable por todos los usuarios y vendedores de PLCs. Sin embargo, esa estandarización no se da a todos los niveles. Volvemos al tema de la capa OSI, que ustedes van a ver más adelante, en el video que está ahí colgado en el campus. No se da esa estandarización a nivel de aplicación. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que aunque yo tenga un PLC Siemens que habla Ethernet y TCP/IP, y tenga un PLC Allen Bradley que también habla Ethernet, TCP/IP, no se van a poder comunicar de forma directa. ¿Por qué no? Porque a nivel de aplicación, Siemens maneja ciertas cosas y Allen Bradley maneja otras cosas. Entonces no se van a poder comunicar entre ellos, aunque hablen el mismo lenguaje. ¿Qué pasa ahí? Que aunque hablen el mismo lenguaje,
tienen diferencias y esas diferencias no permiten que se comuniquen. ¿Qué hacemos en esos casos? Igual que el ejemplo que vimos la semana pasada. Necesitamos un traductor, alguien que me permita hablar con el protocolo de Siemens, con todo su nivel de aplicación, y que lo traduzca al PLC Allen-Bradley. Igual que lea lo que dice el PLC Allen-Bradley y lo traduzca a lo que habla el PLC Siemens. Entonces, aunque hablen el mismo protocolo, como a nivel de aplicación son diferentes, ocupamos siempre ese elemento traductor o ese intermediario. Sin embargo, igual pueden existir dentro de la misma red. Yo puedo tener un PLC Siemens, puedo tener un PLC Allen-Bradley, todos conectados de la misma red, cada uno con su IP, y yo puedo tener una computadora, y esa computadora igual conectada a un switch, todos esos equipos conectados a un switch, y con mi computadora yo puedo conectarme con mi PLC Siemens y también con mi PLC Allen-Bradley, y no va a haber ningún problema. Simplemente que entre ellos no se pueden hablar de forma directa. ¿Está claro eso, jóvenes? De mi parte sí, profe. Perfecto. Ya se han planteado en momentos, hace muchos años, protocolos que fueran una solución ya abierta, incluso hasta a nivel de aplicación, como este protocolo que es el MMS. Sin embargo, no tuvo buena aceptación, prácticamente nunca lo he visto que se use, y no es el caso. En el caso nuestro igual no lo vamos a detallar, porque no es algo que se use mucho. Ok, algo que es importante a diferencia de lo que vimos en Profibus es un poco su arquitectura. En Profibus vimos que existía la filosofía maestro-esclavo. Había un maestro que era el que iniciaba la conversación y el esclavo simplemente se limitaba a responderle al maestro. En el caso de Ethernet y TCP/IP existe una arquitectura ligeramente diferente que se llama cliente-servidor. Esta forma es un poco diferente porque ahora el cliente, hay muchos, y el cliente es el que le pide cosas al servidor y el servidor le sirve lo que el cliente pidió. La diferencia radica en que clientes aquí hay muchos, no como en el caso anterior que esclavos solo había, maestro, perdón, había solo uno y esclavos había mucho. Aquí pueden existir varios clientes y pueden existir varios servidores, e incluso pueden que se cambien entre ellos en ciertos momentos, intercambien la figura, pero ya no existe esa exclusividad donde únicamente el maestro era el que podía hablar. ¿Por qué ya no es necesaria esa filosofía de maestro-esclavo? Porque existe este elemento que vimos antes que se llama el switch. El switch me permite controlar el tráfico de tal manera que no existen esas colisiones y por lo tanto la arquitectura que tenemos acá. Es una organización que es jerárquica igual, en esta parte de jerarquía. Igual hay dos componentes, el cliente, típicamente el cliente es el usuario que solicita y envía información, y está el servidor que envía y recoge la información. Igual esto lo aplicamos el día a día en nuestras vidas. Nosotros cuando solicitamos algo a Google, nosotros somos el cliente y le estamos pidiendo algo al servidor, a los servidores de Google. O igual cuando nos metemos a Facebook, entonces igual nosotros como cliente le estamos pidiendo información a los servidores de Facebook y ellos nos dan esa información. Igual sucede con el nivel industrial. Hay PLCs donde en ese momento funcionan en su capa de aplicación como un cliente, le piden información a un servidor o le piden información a algún dispositivo y este les sirve los datos que solicitaron. Ok, siguiendo con este estándar de cliente-servidor, se vio que generaba ciertos problemas cuando los fabricantes no se ponían de acuerdo. Entonces aquí viene un ejemplo. Aquí viene un ejemplo donde yo tengo tres aplicaciones. En este caso es una aplicación para generar gráficos, una aplicación de tendencias y una aplicación de generar informes. Y estas tres aplicaciones tienen que conectarse a estos cuatro dispositivos. Pero estos cuatro dispositivos son de marcas diferentes, son de fabricantes diferentes. Entonces, este fabricante generó su driver, este otro generó su driver, su software para comunicarse con otros equipos o con otros programas, y igual cada uno generó su propio driver. Entonces,
cada una de las aplicaciones que nosotros desarrollamos, tenemos que instalar el programa que se comunique con el driver de este equipo, de este otro, de este otro y de este otro. Vean que aquí aparecen los colores haciendo referencia de cada uno de los puntos de conexión de los diferentes dispositivos. Si yo creo otra aplicación, igual tengo que generar todos estos puntos de conexión de forma independiente, igual con este otro. Eso representa un alto costo porque normalmente esto representa una licencia, muchas veces que hay que pagarle al fabricante y que no es eficiente. Tengo un montón de software aquí que no se habla entre ellos, que requiere para poder comunicarse con todos estos equipos. Eso es un caos y no es algo que nos dé un buen rendimiento. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Bueno, existe un estándar, que ese sí fue muy aceptado, que se llama OPC. Y esto es, en parte, la tarea que ustedes tienen para la próxima semana. Es investigar sobre este protocolo, sobre este estándar como tal. OPC significa Only for Process Control. Ustedes lo van a investigar. Investiguen también, eso espero, que lleguen al punto donde lean sobre OPC UA, que está ahora el vigente, que es el que más se usa hoy en día, porque no depende de Windows, sino que ya es abierto a cualquier sistema operativo, y es utilizado mucho en el Internet de las Cosas. Entonces, espero que todos lleguen a ese punto de la investigación. No es una investigación muy larga, son 2 páginas lo que pido máximo, o mínimo más bien, y que profundicen esos conceptos, de tal forma que les vaya a funcionar, les vaya a servir para su futuro. Es un estándar muy utilizado en sistemas SCADA, entonces también es importante que lo conozcan. Este OPC, ¿qué es lo que hace? Bueno, es un estándar que ya todos los fabricantes lo han aceptado. Entonces, este dispositivo tiene esa opción de OPC, este también, este también, este también, y por lo tanto yo en mis aplicaciones solo ocupo solo ocupo un cliente OPC. Entonces vean que aquí tengo OPC, 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 todos hablan OPC, entonces ya no tengo que instalar un montón de drivers, no tengo que instalar un montón de software adicional, no tengo que pagar un montón de licencias, aunque puede que tenga que pagar algunas cosas, pero me facilita muchísimo todo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? Ok. Ok, cuando queremos aumentar un tema que se llama disponibilidad. Aquí vemos el tema de redundancia que antes les mencioné. Cuando yo tengo que garantizar de que mi planta y mi proceso no se detenga. Entonces, ocupo una disponibilidad muy alta. Ocupo que mi sistema sea casi infalible a fallas. Nunca puede ser al 100% porque siempre algo puede fallar, pero que tenga una disponibilidad muy alta que casi que nunca falle. Entonces, para eso, tenemos algo que se llama redundancia. ¿Qué es redundancia? Son equipos que están adicionales, que están a la espera de que el otro falle para ellos entrar. Es algo parecido a la analogía del cambio en el caso del fútbol, ¿verdad? Que tenemos ahí que si alguien se lesiona, hay alguien en la banca que entra por esa persona que se lesionó. Igual sucede acá. Yo tengo equipos que están de titulares, que están ahí trabajando, pero en el momento en que él falla, inmediatamente entra el sustituto, el equipo redundante. Y el sistema no falla, no se detiene, sigue trabajando. ¿Cuál es el detalle de esa redundancia? Que eso cuesta dinero. No solamente representa tener 2 equipos, sino que también representa un aumento en la dificultad. Representa también un sistema más complejo y por lo tanto eso representa un costo elevado. Y hay que evaluar muy bien cuándo se requiere esa redundancia y cuándo no. Por darles un ejemplo. Si yo tengo un proceso que únicamente utilizo la comunicación para saber el estado del equipo, que si el sistema de comunicación falla, no para nada, yo ahí no ocupo redundancia. Porque si falla, simplemente no tengo el dato, pero el sistema sigue trabajando sin problemas. Ahí no vale la pena instalar redundancia porque representa un costo muy alto y no voy a obtener ninguna ventaja.
En cambio, si tengo un sistema que si la comunicación falla me detiene la planta, ahí sí ocupo redundancia. Porque si para la planta representa pérdidas millonarias. Entonces, al final, la redundancia puede que represente un costo millonario inicial, pero me evito esas fallas que representan más costos por paro. Entonces, ahí es donde se hace esa evaluación del costo-beneficio que se habla por acá. Y no solamente existen redundancias a nivel de equipos de comunicación, también hay veces que es necesario tener redundancia en sistemas de alimentación de energía. Ustedes la conocen popularmente como UPS, pero también existen a nivel de fuentes, sistemas redundantes. Hay dos fuentes que si una falla, la otra alimenta el sistema, entonces el sistema sigue como tal, no se cae. También existe el uso de anillos, que ahorita vamos a ver, la redundancia en los switches y en anillos redundantes, que también es una opción muy válida para evitar ese tipo de fallas, que separe el proceso. Ok, aquí vamos a ver algunos ejemplos para ir cerrando la presentación de hoy. Este es un variador, algo parecido a un variador de frecuencia, nada más que es de un servomotor, ese es de Allen Bradley. En este caso, este dispositivo aquí tiene las comunicaciones, en este punto de acá, tiene recepción y transmisión, RxTX, y aquí estamos viendo la estructura de la conexión. Entonces aquí vemos el PLC principal, aquí está la tarjeta de comunicaciones, y aquí vemos que viene a este dispositivo, aquí sale, va a este otro, aquí sale, a este otro, aquí sale, y se devuelve al punto inicial. Esto que está acá, donde tiene un punto inicial y vuelve al mismo punto, se le conoce como anillo. Aunque no tenga una forma circular perfecta, se le conoce como anillo porque da la vuelta completa. Y ese es un sistema que tiene mayor seguridad que un sistema lineal. ¿Por qué? Porque si el sistema falla aquí, siempre hay otra vía para llegar a todos los equipos. Entonces tiene una mayor confiabilidad, tiene una mayor disponibilidad mi sistema de comunicación. Aquí se ve ya ha habido todo color. Este es el PLC, este es un PLC Allen Bradley, es un Compact Logix. Y aquí tengo un módulo Ethernet, pero aquí tengo el módulo de comunicación de fibra óptica, que es el que estamos viendo acá. Y aquí se ven las conexiones de los dispositivos. Por acá tenemos un caso de Siemens. Entonces vean que ustedes aquí ven en la parte verde todo lo que es Profinet. Y aquí en morado lo que es Profibus. Y aquí se ven los que son los paneles como tal. Aprovecho esta imagen para recordar que normalmente en los paneles de control se tiene que ver todo de forma ordenada, los cables tienen que ir todos ordenados, ¿verdad? Tienen que ir todo identificado. Aquí en estos casos, aquí está todo identificado con unos cositos ahí amarillos donde viene un número que me identifica cada una de estas conexiones. También puedo usar lo que son con etiquetas. Y normalmente se utiliza arriba lo que es la parte de control, el PLC, abajo lo que son regletas, o en unos casos se pone directamente aquí con lo que son relés, dependiendo del espacio del panel, y abajo se pone lo que son contactores o relés de potencia, y igual aquí en la parte final, algunas veces se pone la parte más de potencia, si hay contactores más grandes, o también lo que se pone también son transformadores. Algunas veces esto me parece más una fuente, podría ir aquí arriba, cerca también donde está lo que es el control. Ok, ya esto es la versión anterior. Vamos, aquí lo dejé para que ustedes tengan una idea. Si en algún momento les toca trabajar con una versión anterior al TIA Portal, este es el Step 7 de Siemens. Ahí se ve un poco más viejo, pero es muy similar a lo que ustedes ya conocen en el TIA Portal. Igual nada más agrego los dispositivos. Y aquí agrego la IP, aquí está Ethernet. Simplemente es como para mostrar. Un concepto importante que muchas veces todavía se usa, que hablan sobre una RTU. Esta es una terminal remota. Simplemente esa es como la sigla
unidad Remote Terminal Unit, como unidad remota, unidad terminal remota en español. Entonces, si ven el nombre RTU, significa que simplemente es un dispositivo remoto que está asociado a un sistema principal. Igual, se le asigna su IP, pero prácticamente era para que observaran los equipos como era antes. Pero ya esto es simplemente de la vieja escuela y nada más quería ahí mostrárselos. Ok, jóvenes, ¿dudas? ¿Consultas? Profe, yo sí tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para medir la velocidad de mi red para saber si está en el rango que debe ser, digamos, los retrasos de milisegundos? ¿Yo lo veo como parámetro en el equipo o hay un equipo aparte que se conecta para medir la velocidad de la transmisión de datos? Hay dos cosas. Normalmente hay software que se permite hacer esas pruebas de latencia y otras características que puede ver en la parte de la red, los tiempos y demás. Uno puede hacerlo de forma muy básica haciendo un ping. Ahí eso es uno de los comandos que vamos a ver la próxima semana, que ahí está el documento de cómo hacer un ping para ver esa latencia de esos tiempos. Y también hay hay hardware que también se dedica específicamente a validar las redes. Ya es un equipo bastante caro, ya es un estudio también que no es tan barato. Llega alguien especializado en eso, instala el equipo y hace todas las pruebas y normalmente valida o lo que hace es certifica la red. Entonces son dos modalidades. La modalidad económica es que uno lo haga, ya sea que baje un software y el software le pasa ahí las estadísticas, o haciéndolo con PIN ahí, un poco más a la antigua, o contratando esos servicios a terceros para que traigan esos equipos y hagan el estudio. Yo me imagino que es como cuando uno mide la velocidad de la red de internet, un software así nada más, Sí, le da el resultado. sí, algo así, nada más que digamos que eso es algo muy puntual. Es como miden en ese instante, pero ya esos software miden en varios tiempos, pasan días, dependiendo de lo que uno quiera, pasan horas o días ahí haciendo el análisis y entonces ya te dan un reporte más macro, no tan puntual. ¿Me explico? Sí, sí, correcto, entiendo, perfecto. Perfecto. Ok, ¿alguien más? Ok, ahí nada más recordarles que cuando yo tengo mi computadora, es algo que ya hemos hecho en Auto 2, pero igual nada más vale la pena recordarlo. Cuando yo tengo mi computadora conectada a a la red industrial, tengo que asegurarme de que yo esté dentro de esa red. ¿Cómo me aseguro? Que esté la IP correcta y esté la máscara de red correcta, que son estos dos datos de acá. Entonces, si ustedes se acuerdan de los PLCs por defecto, los PLCs vienen con un IP que es 192.168.0.1. Pero si por alguna razón alguien se las cambió y le puso, por ejemplo, 10.10.10.1, y yo vengo con este IP en mi computadora, no me logro comunicar con el PLC. Entonces, tengo dos opciones. O le cambio la IP al PLC o le cambio la IP a mi computadora. Entonces, es nada más ahí para recordarles ese tema. ¿Ok? Entonces, jóvenes, queremos por acá con esta presentación. Recordarles de ver los videos, en este caso que es el TNIP, para profundizar un poco más. La tarea que ya les adelanté, que es sobre lo que es OPC. Mínimo 2 páginas. Y también ver estos videos, en este caso el modelo, que yo varias veces lo mencioné. Esto es un video corto, es un video, me gustó la forma en que lo explican. Entonces ahí se los dejo para que lo vean. Y este como adicional, si ya quieren ver a alguien, en este caso ya es una persona explicando en detalle cómo diseñaron y construyeron un panel
inteligente con utilizando Ethernet industrial. Ok, entonces recordemos los que van a estar en la clase presencial la próxima semana de 6 a 8, estén 10 minutos antes, y para los que no, ahí va a estar el video para que ver estos dos temas que quedan pendientes de la unidad 3. Jóvenes, entonces quedo atento a cualquier consulta y que pasen en este caso ya una buena noche y nos vemos la próxima semana o nos escuchamos la próxima semana. Profe, yo se puede quedar con la clase. No te copié. Si me puede dar un